nos pide que utilizando el análisis de mallas en el siguiente circuito encontremos los valores de todas las corrientes de malla. Cuando nos piden hallar las corrientes de malla, lo primero que debemos hacer es definir cuántas mallas hay en el circuito y luego definir sus corrientes. Para que nuestro análisis sea mucho más sencillo, asumimos siempre que las corrientes tienen sentido horario. Así el análisis será más práctico y podremos darle polaridad a las resistencias. Una vez definido las corrientes de malla, vamos a analizar qué dispositivos tenemos en el circuito, ya sean fuentes de voltaje, fuentes de corriente o resistencias. Lo primero que debemos analizar es si hay fuentes de corriente. Como sabemos, el problema nos pide hallar corrientes de malla, y dependiendo de la ubicación de la fuente de corriente, estas nos van a facilitar o dificultar el análisis de las corrientes. Antes de iniciar con el análisis del circuito, debemos tener claro dos conceptos importantes. El primero es saber cuándo vamos a hallar la corriente de malla y cuándo no. Cuando no conocemos el valor de la corriente de una malla, esta se denomina malla real, y por lo tanto necesitaremos una ecuación para hallar su corriente. Cuando nos dan de dato la corriente de una malla, esta se denomina malla ficticia, y como ya conocemos la corriente, no necesitaremos una ecuación para hallarla. De esta definición tenemos la siguiente relación: el número de mallas reales es igual al número de ecuaciones. Otra definición necesaria para el análisis de nuestro circuito es el caso especial de la supermalla. Existe una supermalla cuando una fuente de corriente está entre dos mallas esenciales. Para tratar la supermalla se trata el circuito como si la fuente de corriente no estuviera allí, o sea, abrimos la fuente de corriente. Esto produce una ecuación que incorpora las dos corrientes de malla, tanto I1 como I2. Sabemos que el número de mallas reales es igual al número de ecuaciones. La primera ecuación saldrá de tomar tanto la malla 1 como la malla 2 como una sola supermalla. Así, las corrientes I1 e I2 quedarán expresadas en una sola ecuación, como se muestra en la ecuación 1. La segunda ecuación resultará de igualar la fuente de corriente con la diferencia de corrientes de malla que pasa por ella, como se ve en la ecuación 2. Conociendo el uso de supermallas y la diferencia entre mallas ficticias y reales, pasamos a analizar el circuito. Como sabemos, utilizamos una supermalla cuando dos mallas comparten una fuente de corriente. En el circuito, vemos que las mallas 1 y 2 comparten la fuente de corriente de 3 amperios y las mallas 2 y 4 comparten la fuente de corriente de 1 amperio. Entonces tendremos una supermalla que abarque las mallas 1, 2 y 4 y se abrirán las fuentes de corriente. En el caso de la malla 3, tenemos una fuente de corriente de 2 amperios, que influye solo en esta malla. Por lo tanto, la corriente de la malla será 2 amperios. Como conocemos la corriente de la malla 3, esta pasará a ser una malla ficticia y no necesitará de una ecuación. Por último, pasaremos a dar polaridad a las resistencias, según el sentido de la corriente. La polaridad de las resistencias será positiva cuando la corriente entra y negativa cuando ésta sale. Como sabemos, el número de mallas reales es igual al número de ecuaciones. Tenemos 3 mallas reales representadas en la supermalla y una malla ficticia con intensidad de 2 amperios. Entonces, según la igualdad, necesitaremos 3 ecuaciones para hallar las corrientes de las 3 mallas que desconocemos. Para hallar las corrientes de malla, haremos uso de la segunda ley de Kirchhoff, también llamada ley de mallas o ley de tensiones, que nos dice que la sumatoria de todas las caídas de tensión en el circuito debe ser igual a 0. Como vemos, en la ecuación se suman todas las fuentes de voltaje, más todas las corrientes que pasan por cada resistencia. Ahora pasamos a plantear las ecuaciones. La primera ecuación saldrá de la supermalla. Tenemos 3 fuentes de voltaje. La corriente de la supermalla entra por el lado negativo en las 3 fuentes, por lo que en la ecuación las fuentes de voltaje tendrán signo negativo. Las corrientes de cada malla dentro de la supermalla se multiplicarán por las resistencias y se sumarán a las fuentes de voltaje. Tenemos I1 por un ohmio, más I2 por un ohmio, más I4 por un ohmio,
más un ohmio por la diferencia de corrientes entre I4 e I3. I4 es positivo porque pertenece a la supermalla, e I3 está fuera de la supermalla y es negativo, más un ohmio por la diferencia entre I1 e I3, que es el mismo caso que acabamos de hablar. Toda esta suma se igualará a 0 como vemos en la ecuación. Operando y reemplazando I3 por 2 amperios, tenemos la primera ecuación de nuestro sistema de ecuaciones, que será 15 voltios es igual a 2 por I1 más un ohmio por I2 más 2 por un ohmio por I4. Ya tenemos la primera ecuación. Ahora pasaremos a hallar las dos ecuaciones restantes de las fuentes de corriente. Para la fuente de 3 amperios, según la teoría de supermallas, la fuente de corriente es igual a la diferencia de corrientes de malla. Entonces, 3 amperios es igual a I2 positivo por tener el mismo sentido que la fuente de corriente, menos I1 que es negativo por tener sentido opuesto a la fuente de corriente. El mismo caso es para la fuente de corriente de 1 amperio. 1 amperio es igual a I2 menos I4. Ahora ya tenemos las dos ecuaciones que nos faltaban. Y como ya tenemos 3 ecuaciones, podemos hallar las corrientes de malla, que son las incógnitas del problema. Tenemos las 3 ecuaciones. Partimos de la ecuación 2, despejando I2, que será igual a I1 más 3 amperios, que será como la ecuación 4. De la ecuación 3 despejamos I4, que será igual a I1 más 2 amperios, y tendremos una ecuación 5. Reemplazando las ecuaciones 4 y 5 en la ecuación de la supermalla, hallamos I1, que será 1,6 amperios. Conociendo I1 podremos hallar las demás corrientes. I2 igual a 4,6, I3 que ya conocemos 2 amperios, e I4 que vale 3,6 amperios. Con esto hemos resuelto el problema. Con las corrientes de malla podemos hacer un diagrama de corrientes en el circuito, para saber qué corrientes pasan por cada sector como se ve en la figura.